descubierto el increíble pacto de Noemí y Ruth, del sufrimiento a una redención milagrosa. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, la tierra de Moab se convirtió en el refugio de una mujer israelita de nombre Noemí. Habiendo pasado por un profundo sufrimiento, la viuda había dejado su hogar de Belén con su esposo y sus 2 hijos en busca de sustento. Pero en Moab el destino se tornó sombrío. Su esposo falleció y finalmente también sus hijos. Mientras el eco doloroso de su tragedia se alzaba entre las montañas desoladas, Noemí se encontró atrapada en una amarga soledad, dejando que el luto la cubriera como un velo pesado. La vida le dio un sorprendente giro cuando su nuera Ruth, una moabita de corazón noble y leal, decidió no abandonarla. A pesar de las convenciones sociales que las oprimían, Ruth, en un acto de valentía sin igual, optó por seguir a Noemí de regreso a Belén, proclamando su juramento con palabras que resonaron como eco eterno. «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Ambas mujeres comenzaron su viaje, atravesando desiertos y campos resecados, mientras cada paso también las acercaba a una nueva verdad. La pobreza en la tierra prometida las aguardaba. Noemí, en su angustia, experimentaba el peso de su deshonra en cada mirada ajena. ¿Quién podría sostenerme?, pensaba, sintiendo que el vasto mundo se había vuelto hostil ante su dolor. Pero Ruth, fiel y comprometida, decidía recolectar espigas en los campos ajenos, confiando en las promesas de Dios. A medida que el sol brillaba y las sombras se alargaban, ambas mujeres enfrentaban la dura realidad de la marginación, recogiendo cada grano como vínculos hacia una nueva esperanza. Al llegar a Belén durante la temporada de cosecha, un nuevo amanecer les sonrió. El bullicio del pueblo prometía un renacer mientras Ruth se introducía en el campo de Booz, un pariente cercano de Noemí, conocido por su integridad y respeto ante Dios. Fue en ese momento, entre el sonido del trillo y el susurro del viento, que la providencia comenzó a desplegarse. Ruth, al inclinarse para recoger las espigas caídas, se sentía como si tocara la mano de Dios, sabiendo que la vida podía renacer de las cenizas de su dolor. Mientras Booz comenzaba a notar la diligencia y belleza de Ruth, también surgió en Noemí un renovado sentido de propósito. Conociendo la ley del Goel, la mujer ideó un plan, una danza de fe en la que cada paso de Ruth sería un acto de obediencia en respuesta a su llamado. A medida que la trama se intensificaba, la historia se llenó de expectación, dejando entrever un milagro en el horizonte. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El relato alcanzó un clímax cuando, siguiendo el consejo de Noemí, Ruth se presentó a Booz en la noche. El corazón de Ruth latía con fuerza en la oscuridad, mientras su valentía la guiaba a solicitar que él la redimiera, no solo para aliviar la carga de su sufrimiento, sino también para forjar un nuevo pacto de amor. La tensión se acumuló y la sombra del futuro incierto se desplegó. ¿Respondería Booz al clamor de Ruth y Noemí, o las esperanzas de estas mujeres se perderían en el viento? La noche estaba en su apogeo, vestida de estrellas que brillaban como las promesas de Dios. Un silencio reverente envolvía la tierra. Después de la atrevida presentación de Ruth ante Booz, un momento que definía el destino, el aire se había vuelto denso con la expectación. Booz, un hombre de nobleza y carácter recto, quedó impactado por la audaz petición de la joven moabita. Con un corazón palpitante y dolorido de compasión hacia ella y su suegra, preguntó: «¿Quién es esta mujer que viene a mí en la noche?».
«Soy Ruth, tu sierva», respondió ella, su voz temblando con la fragilidad de su situación. «Extiende tu manto sobre mí, pues tú eres el Goel, mi Redentor». Boaz, en su sinceridad, se conmovió profundamente. Era evidente que su alma resonaba con el clamor de Ruth, pues él también entendía el peso del sufrimiento. Sin embargo, no estaba exento de responsabilidad. Conocía la ley que le mandaba ser un redentor, pero también había otro pariente más cercano, cuyo derecho debía ser considerado. Con dulzura y firmeza, Boaz le prometió a Ruth un camino hacia la redención, diciendo: «No temas, hija mía, haré todo lo que desees, porque se me ha contado de tu lealtad hacia tu suegra, y de cómo has dejado a tu familia para buscar refugio bajo las alas de Dios». Lo que ella no sabía era que en el fondo de esta relación florecía el plan soberano de Dios, que buscaba unir a dos linajes, entrelazando esperanza y redención. A medida que se rompía el alba, Ruth se retiró en la penumbra, su corazón lleno de fe. Había sembrado la semilla de su futuro en la promesa de un hombre justo. Boaz, en su soledad, se sintió atrapado entre la aclamación de su propia fe y el deber hacia el pariente cercano que aún tenía el derecho a reclamar a Ruth como su esposa. Mientras meditaba sobre este dilema, sus pensamientos se elevaron hacia Dios. «Señor, ¿qué me estás revelando en esta situación?». Su corazón palpitaba por Ruth, pero su mente debía actuar con sabiduría y rectitud, fiel al mandamiento de Dios que lo guiaba. Cuando el nuevo día irrumpió en Belén, el aire estaba impregnado con un espíritu de renovación. En las horas siguientes, Boaz se dirigió a la puerta de la ciudad, un lugar donde los hombres se reunían para deliberar y donde se resolvían acontecimientos importantes. En su corazón ocurrió el primer paso hacia un desenlace que cambiaría la historia no solo de Noemí y Ruth, sino también de la visión divina de redención que, a su debido tiempo, sería revelada. No es solo la ley de los hombres la que se debe cumplir, reflexionó Boaz, es el propósito de Dios el que prevalecerá. Al llegar a la puerta, convocó a los ancianos de la ciudad y al pariente más cercano, de quien dependía la redención de Ruth. La tensión era palpable, mientras todos esperaban que Boaz planteara su asunto. «Así dice la ley y el pacto», comenzó Boaz con voz firme, «y así tendremos la oportunidad de ver la obra de Dios desplegarse ante nuestros ojos». Las palabras de Boaz resonaron no solo como deber, sino como un eco de la redención que se avecinaba, trascendiendo el simple acto de rescatar. En ese escenario, mientras las corrientes de la vida se movían con obstinada fe, el hilo del destino comenzaba a entrelazarse con el propósito eterno del Señor. El momento decisivo estaba a la vista, y con cada palabra, el significado de su clamor se hacía más claro. ¿Se manifestaría el Redentor? ¿Lograría Boaz unir a Ruth y su legado en un futuro prometedor? La narración se tornaba un espejo de la soberanía divina, revelando el misterio que se entretejía entre la desgracia humana y la redención divina. Los ojos del pueblo estaban fijos en Boaz y los corazones provenientes de lo profundo esperaban que la promesa de Dios se hiciera eco en sus vidas, llevando este relato hacia un nuevo comienzo. Mientras Boaz se plantaba con firmeza ante los ancianos de la ciudad, el murmullo de la multitud elevaba una mezcla de expectación y ansiedad. La puerta, lugar de decisiones, era ahora el umbral donde el destino de Ruth y su legado comenzaría a tomar forma. La presencia del pariente más cercano despertaba un debate interno en Boaz, pero la determinación en su corazón ardía con fuerza. «Hoy traigo un asunto de vital importancia», proclamó Boaz, sus palabras resonando con una autoridad que provenía de su devoción a Dios y su pueblo. «Hemos sido testigos de la desgracia que ha caído sobre la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, ha regresado a nuestra tierra con su suegra Noemí, buscando redención. Y tú, hermano mío», continuó, dirigiéndose al pariente, «tienes el derecho de redimir la herencia de Elimelech». Las miradas se intensificaron mientras el pariente escuchaba, sopesando su propia responsabilidad.
Buz sabía que la ley del Redentor era clara, y al pronunciar esas palabras, la carga del deber y el anhelo de cumplimiento caían sobre ambos hombres. ¿Redimirás a Ruth y la herencia de Elimelech?, cuestionó Buz, su voz enérgica. Si lo haces, serás su redentor, y tu nombre será legado por generaciones. Pero sé que habrá un precio que pagar por esta redención. Tan pronto como mencionó el nombre de Ruth, los corazones comenzaron a palpitar. Esta joven moabita, una extranjera traída a la fe del Dios de Israel, no solo deseaba un nuevo comienzo, sino que se había convertido en un símbolo de la obra redentora y la extensión de la gracia divina. «Yo redimiré la herencia», respondió el pariente, breve y directo, sin entender completamente las implicaciones. Pero Buz interrumpió con sabiduría. «Sin embargo, hay algo más que quizás no consideras. Al tomar a Ruth, podrías comprometer tu propia herencia, pues ella vendrá a formar parte de tu casa». El silencio se adueñó del grupo. El pariente, enfrentado con el dilema, se detuvo a pensar. En su mente se agitaban imágenes de su propia familia, y el temor de perder su legado comenzaron a brotar en su corazón. «No puedo redimirla», admitió al fin, su voz apenas un susurro. «Temo por mi herencia». Con una respiración profunda, Buz percibió el giro providencial de los acontecimientos. Su corazón se llenó de gratitud, de esa certeza que tocaba lo divino. «Entonces, como segundo en la línea de redención, procederé a tomar a Ruth. El Señor ha abierto una puerta que ni siquiera imaginaba que podría existir». A medida que Buz tomó los pasos necesarios y selló el acuerdo ante los ancianos, se dio cuenta de que cada palabra, cada acto, era parte del diseño soberano de Dios. La historia de Ruth, que alguna vez estuvo vestida de pérdidas y sufrimiento, comenzaba a transformarse ante sus ojos en una historia de redención. Con la promesa formalizada, el pueblo exclamó «Amén», y bendijeron el nombre de Buz, pues la unión de la familia se unía a las promesas de Dios. Pero en el corazón de este acto se movía un misterio, un hilo que tejía no solo el destino de Ruth y Buz, sino el linaje del rey que habría de venir. Mientras Buz regresaba a su hogar con Ruth, bajo el ala de la historia redentora, un eco de alabanza resonó en su alma. ¿Qué era lo que el Señor estaba preparando? La revelación de un futuro glorioso aguardaba entre ellos, donde las bendiciones no solo tocarían sus vidas, sino también muchos más, extendiendo la mano de la salvación hacia cada rincón de la tierra. Las historias de los redentores suelen fragmentarse en un sigilo, pero este relato comenzaba a florecer con un propósito aún mayor. Lo que Ruth no sabía es que su entrega y fe la llevarían a ser parte del linaje de David y en adelante al linaje del Mesías. En su corazón, una chispa de esperanza comenzó a florecer mientras contemplaba el horizonte, preguntándose qué otros diseños divinos se manifestarían, así como la vida de aquellos que buscan la redención. La luz de un plan soberano aún por descubrir deslumbraba en el horizonte, prometiendo un futuro que desbordaría sobre la tierra como un torrente de gracia. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando la tierra de Belén en un cálido resplandor dorado, Ruth caminaba junto a Buz, su nuevo esposo. El peso de la historia que habían comenzado a tejer entre ellos parecía iluminar el camino por el que se aventuraban. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una mezcla de asombro y temor burbujeaba. ¿Qué significaría este pacto? ¿Cómo cambiaría sus vidas para siempre? Aquella noche, cuando el manto de la oscuridad se extendió sobre la aldea, Buz la condujo a su hogar, donde la espera de su suegra, Noemí, se hacía sentir en el aire. Al entrar, Noemí alzó su mirada y al ver la expresión de felicidad en el rostro de Ruth, una sonrisa de satisfacción se formó en sus labios. «Alabado sea el Señor, la esperanza ha vuelto a nuestra casa», exclamó, recordando el tiempo de desolación que habían atravesado. «Madre, él es un hombre justo y piadoso», respondió Ruth con fervor.
En su corazón he encontrado refugio y tú también lo has hallado. Juntos atravesaremos esta nueva etapa. La redención ha llegado. Pero en el silencio que siguió, la realidad del sacrificio se cernió en el aire. Noemí, aún anclada en la tristeza de su pasado, se sintió conmovida por la fe de su nuera. Ahora hemos de trabajar con sabiduría, Ruth, comenzó, pues el camino de la redención es a menudo espinoso. La bendición podría estar al acecho, pero también lo está la prueba. Dios tiene un propósito, y aunque su designio inmutable se mueva en la oscuridad, lo que hagamos será un reflejo de nuestra fe en su providencia. Dicho esto, las tres mujeres se unieron en un círculo de oración, cada una elevando sus voces al Señor, pidiendo dirección y fortaleza para los días venideros. Las llamas de la lámpara danzaban en la oscuridad, simbolizando la luz de la esperanza brillando en medio de la incertidumbre. A medida que el tiempo avanzaba, Ruth tomó el papel no solo de esposa, sino de cuidadora y fiel compañera de Noemí. En su devoción, cada gesto, cada acción se convirtió en un acto sagrado, mientras se esforzaba por garantizar que la familia conociera nuevamente las bendiciones del Dios de Israel. Sin embargo, en su corazón había una pregunta persistente: ¿cuál será el futuro que Dios tiene preparado para nosotras? Un día, mientras Ruth se dirigía al campo para recoger espigas, aquellos susurros de la comunidad la envolvieron. «Mirad, ella es la moabita que ha venido a avergonzar al pueblo. ¿Acaso no saben que su historia está marcada por la tragedia?» Las palabras, llenas de juicio y desprecio, le llegaron como flechas, pero Ruth, con su firmeza en la fe, se mantuvo erguida, recordando el propósito de su viaje. «Señor, dame la fortaleza», clamó en su corazón. «Si en ti confío, aunque el mundo se oponga, hallaré gracia y favor». Los días de recolección pronto dieron paso a un nuevo ciclo de sembrar, y las primeras flores de su redención comenzaron a florecer. A medida que Buz y Ruth cultivaban su amor, el nombre de Noemí resonaba también en sus corazones. Cada paso que daban, cada decisión que tomaban, reflejaba la promesa de Dios de restaurar lo perdido. Y así, el pacto se consolidaba, mientras en el horizonte el panorama de la redención se revelaba en sus corazones. Pero lo que ni Buz ni Ruth sabían era que esta historia iba más allá de ellos. En algún lugar más allá de aquello que podían ver, Dios estaba tejiendo un tapiz divino que giraría en torno a su linaje, ante el asombro de todos. Porque a través de la vida de Ruth y Buz, Dios no solo restauraría una familia, sino que también prepararía el camino para la llegada del Rey de Reyes. En el silencio de aquel pacto resonaba la verdad de que cada acto de fe conduce a una historia extraordinaria, bendiciendo no solo a una familia, sino a generaciones venideras. Una revelación más aguardaba en las sombras, un giro en el camino del destino. El linaje de David ya comenzaba a formar raíz en sus corazones. ¿Qué más planes había en el vasto propósito de Dios que aún estaba por descubrir? El tiempo lo revelaría. Los días se transformaron en semanas y las estaciones cambiaron, mientras la vida en Belén florecía a su ritmo. Ruth, con diligencia, continuaba en los campos de Buz, recogiendo espigas no solo para alimentar su hogar, sino también como un símbolo de la esperanza que había renacido en su interior. La labranza del campo se convirtió en un espejo para sus corazones, un lugar donde el sufrimiento de su pasado se convertía en la promesa de una cosecha abundante. Mientras la gratitud llenaba su ser, una sombra de preocupación se cernía sobre Noemí. La sabiduría que había acumulado durante años la alertaba de que el camino hacia la redención no estaba exento de obstáculos. Ruth le dijo un día mientras tejían juntas: «La lección de nuestra historia es que la redención no se logra sin sacrificio. Has sido bendecida, pero no olvides que la tentación acecha y la mentira puede disfrazarse de lo que más anhelas». Los ojos de Ruth se encontraron con los de su suegra, y aunque comprendía la gravedad de sus palabras, un fuego de determinación ardía dentro de ella.
Madre, el Señor ha sido mi luz en las tinieblas. Sé que su promesa nos acompaña. Haré lo que deba, siempre confiando en su guía. Fue entonces cuando las circunstancias tomaron un giro inesperado. Una tarde, al regresar del campo, Ruth se encontró con un misterioso portador de noticias, un anciano que llegó con un mensaje que dejó su corazón latiendo con fuerza. «He oído rumores, hija de Noemí», dijo el anciano con voz grave, «de que un nuevo reto se acerca a la puerta de vuestro hogar. Buz se enfrentará a decisiones que podrían cambiar el destino de nuestra gente». El mensaje era claro, la comunidad observaba cada movimiento de aquellos que habían desafiado los convencionalismos al aceptar a Ruth entre ellos. La mirada de la aldeana seguía la estela de Ruth como un eco, llenando la atmósfera de desconfianza. Pero, al mismo tiempo, había quienes celebraban su llegada como un nuevo amanecer. «Debo hablar con él», murmuró Ruth, reflexionando sobre la verdad en las palabras del anciano. En su corazón, el deseo de proteger a Buz se unió a su amor por el hombre que había mostrado bondad y justicia. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo estrellado, Ruth decidió presentarse ante Buz en la oscuridad del campo, en un acto de valentía que reflejó la audacia de su fe. «Mi señor», le dijo, con voz temblorosa y fuerte a la vez, «recuerda la promesa de redención que hemos forjado. Mi amor por ti es congruente con el deseo del Señor. Juntos debemos enfrentar los rumores que susurran entre las sombras». Buz la miró, comprendiendo la magnitud de su encuentro, y en su corazón sintió la pertenencia a un relato más grande que ellos. «Ruth, tu fe no es en vano, y estoy decidido a ser el protector de nuestra familia», respondió. «Pero primero debemos recordar que las decisiones que tomemos ahora pueden trazar un rumbo para nuestro futuro y el de aquellos que aún no han venido». En aquel momento de profunda conexión, ambos se dieron cuenta de que sus acciones no eran solo para ellos mismos. Su historia estaba entrelazada con la de su pueblo y el cumplimiento de las promesas de Dios. Al final de su conversación, mientras el viento susurraba entre los campos dorados, Buz tomó la mano de Ruth y dijo: «Lo que hemos comenzado irá más allá de nuestra comprensión, pero tenemos que confiar en que el plan de Dios se desplegará, incluso en los tiempos más inciertos». Con estas palabras, la certeza de la redención resonó en sus corazones, pero una pregunta sin respuesta habita en el aire. ¿Cómo se manifestaría el cumplimiento del pacto que habían establecido? ¿Podría, de verdad, surgir de las cenizas del pasado algo que transformara no solo sus vidas, sino toda una nación? Dios, en su soberana voluntad, estaba a punto de revelar su plan perfecto. La historia apenas comenzaba a desvelarse, y el destino aguardaba por su manifiesto. La luz de la mañana derramó su calidez sobre Belén, pintando de dorado los campos que Ruth había recorrido tantas veces. En su corazón, una mezcla de nerviosismo y expectativa ferviente pulsataba. Su reciente encuentro con Buz había reavivado en ella la esperanza, pero también traía consigo una inquietud por las palabras del anciano. El futuro parecía ser un enigma profundamente arraigado en el propósito divino. Ruth se levantó con determinación, recordando la lección de Noemí sobre el sacrificio. La realidad de su situación emergía como un oscuro velo, y sabía que el camino hacia la redención requeriría más que solo confianza. «El sacrificio de mi vida por el bien de mi familia debe ser un acto de fe», murmuró mientras su mirada se dirigía hacia el horizonte. Esa tarde, mientras el día se desvanecía en tonos púrpuras y naranjas, Ruth se armó de valor y se dirigió a Buz. Encontrándole entre sus sementeras, el paisaje provocó una reverencia en su corazón. «Mi señor», comenzó con voz clara, «la comunidad ha hablado. Hay quienes consideran mi presencia como un estigma entre ustedes, pero venimos cargando con la esperanza de un futuro nuevo». Buz, que había estado observando la madurez de la fe de Ruth, sintió que su corazón se movía. «Eres un regalo de Dios en medio de la adversidad», le respondió, «y no hay lugar para el desprecio entre nosotros. Al contrario, tu valentía es lo que nos conduciría en este tiempo incierto». «Pero, ¿qué haremos con la sombra de las habladurías?», inquirió Ruth, con el rostro lleno de ansiedad.
Mis pasos parecen arrastrar todo lo que amo hacia el peligro. Con una intensidad en su voz, Vos replicó: por cada rumor que escuchemos, recordemos que somos parte de un plan mayor. Las circunstancias no definirán nuestro destino, nuestras acciones sí lo harán. Estoy preparado para hacer lo correcto, no solo por ti y Noemí, sino por cada persona que ha puesto su fe en este pueblo. Pero, ¿qué haremos con la sombra de las habladurías?, inquirió Ruth, con el rostro lleno de ansiedad. Mis pasos parecen arrastrar todo lo que amo hacia el peligro. Con una intensidad en su voz, Vos replicó: por cada rumor que escuchemos, recordemos que somos parte de un plan mayor. Las circunstancias no definirán nuestro destino, nuestras acciones sí lo harán. Estoy preparado para hacer lo correcto, no solo por ti y Noemí, sino por cada persona que ha puesto su fe en este pueblo. Justo cuando la atmósfera se llenó de un profundo entendimiento, apareció un grupo de aldeanos. En su rostro, Ruth vio tanto la curiosidad como la desconfianza. Un murmullo se expandió. ¿Qué hace esta mujer entre nosotros, beneficiándose de lo ajeno? Los corazones latían al unísono, dejando claro que su presencia no sería fácilmente aceptada. Pero en medio de sus dudas, un faro de luz emergió a través de un anciano respetado que levantó su voz. Escuchemos bien, amigos. ¿No nos ha dicho el Señor que tomemos a los extraños y les mostremos amor? Kinsman Redeemer, así se nos ha enseñado. Vos ha hablado verdades que no podemos ignorar. Esa palabra, Redentor, resonó entre la multitud como un eco divino. Ruth sintió un escalofrío recorrer su ser, recordando la esencia de su misión, convertirse en parte de algo más grande que ella misma. Los murmullos disminuyeron, y el anciano continuó: quizás la redención está llevándose a cabo ante nuestros propios ojos, aunque no la entendamos. ¿Quiénes somos para rechazar lo que el Señor ha unido? La situación cambió lentamente mientras Vos miraba a Ruth. Esto es solo el principio, querida Ruth. Pronto habrá más decisiones que tomar, y cada una será para cumplir el plan de Dios. La redención no se elige por conveniencia, sino a través del camino del sacrificio. Fue entonces que Ruth comprendió. Su historia, entrelazada con las de aquellos a su alrededor, no solo representaba su propia esperanza, sino que podría ser el inicio de la salvación prometida. Cada espiga recogida, cada paso dado, formaban parte del tapiz divino en el que el sufrimiento se transformaba en milagro. Mientras la noche caía, Ruth miró a Vos y al resto de la comunidad, abrazando el misterio que reside en la soberanía de Dios. La promesa de redención aún se mantenía oculta, aguardando florecer a su debido tiempo. ¿Quién sabe?, pensó con fuerza. Quizás este es el momento en que comenzamos a entrever el cumplimiento de la promesa que se nos ha dado. Así, en la quietud de la noche estrellada, la verdad pasó de sus corazones a los cielos. El plan de Dios estaba por descubrirse, revelando que la redención es el arte maestro donde el sufrimiento y la gloria se entrelazan en uno. La madrugada siguiente llegó con un suave susurro de viento que acariciaba los campos dorados de la cosecha. Ruth se levantó una vez más, sintiendo la llamada de su propósito. Decidida, se dirigió a la casa de Booz, sintiendo en su pecho el peso de la decisión que debía tomar. Su fe, vivificada por las palabras de aquel anciano, ahora se transformaba en una resolución palpable. Noemí, sentada en su rincón, observó a Ruth acercarse. «Hija mía», dijo con voz suave, ¿has considerado lo que se requiere de ti? La senda hacia la redención siempre pide sacrificio. Pero recuerda, la redención no solo te pertenece a ti, sino a todos los que están involucrados.
Ruth asintió, sintiendo la verdad de las palabras de su suegra. «Estoy dispuesta a entregarlo todo, madre. No tengo miedo a enfrentar las miradas de la gente. Lo que busco es el amor del Señor, y por amor a usted y a nuestra familia daré un paso hacia adelante». «Recuerda», continuó Noemí, «el corazón de Booz es noble, pero también fino como el oro. Debes cuidar de no apresurarte, porque el Señor tiene su tiempo y su propósito. La espera puede ser difícil, pero a menudo es donde Dios actúa más poderosamente». Bajo la luz blanquecina de la luna, Ruth llegó a donde Booz vigilaba su cosecha. Se encontraba entre las espigas y su figura se batía con la suave brisa de la noche. «Mi señor», se presentó Ruth, su voz un hilo de determinación, «vengo a ti en busca de su favor». Booz se volvió y sus ojos encontraron los de Ruth. «¿Qué buscas en esta hora tan inusual, mujer de lealtad?» «Soy una extranjera, un erudito en la historia de la redención», respondió Ruth, temblando ligeramente, «pero deseo ser la luz en esta familia oscura. Te imploro, sé mi redentor». Al escuchar sus palabras, el corazón de Booz se llenó de compasión y reconocimiento. «Has caminado por un sendero de lealtad que pocos habrían tenido el valor de seguir», dijo, «pero debes saber que el camino hacia la redención es también un sendero de sacrificio. No quiero apresurar ningún acto que no sea guiado por el Señor». La noche se envolvió en un silencio reverente mientras Ruth sintió que cada palabra de Booz vibraba en su ser. «Sé que hay otro pariente más cercano que yo», continuó Booz. «Es cierto que la ley de Moisés manda que él tenga el primer derecho de redención, pero yo estoy dispuesto a estar en pie y dar la batalla por la redención de todos nosotros». La luz de las estrellas brillaba intensamente mientras la revelación comenzaba a asentarse. «El Señor se ha movido de formas misteriosas», pensó Ruth, «y no se detendrá ante la incertidumbre de los hombres». Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud mientras entendía que toda su vida había sido guiada por la delicada mano de Dios. «Prometo hacer todo lo que esté en mis manos», le dijo Booz con firmeza. «Saldremos de esta oscuridad, y tus esfuerzos no serán en vano. Acompáñame mientras busquemos en el corazón de nuestra comunidad la respuesta que el Señor ha de revelar». Mientras Ruth y Booz compartían su convicción, una sombra sobrepasó la luna, y una presencia misteriosa se sintió cerca. Ruth sintió un estremecimiento. «¿Quién podría ser que viniera en esta noche tan solemne?», pensó. Un murmullo a su alrededor comenzó a crecer. Era la voz del pueblo, resonando sobre la promesa de redención que se gestaba. «Un redentor», resonó una voz entre la multitud. «¿Quién se atreverá a ser el portador del pacto?». En su corazón, Ruth comprendió que la redención no solo se trataba de ella, sino de todo un pueblo anhelante de amanecer en la esperanza. Mientras los rumores descendían como brisa fresca, se dio cuenta de que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en el libro de su vida, un capítulo cuyas páginas estaban imbuidas con la intervención divina. Así, en esta noche de deliberaciones silenciosas, Ruth y Booz se unieron, sabiendo que el amanecer traería consigo el cumplimiento de un depositario de promesas. El plan de Dios iba revelándose lentamente, como un susurro en la brisa de primavera. «¿Qué más tiene reservado el Señor para nosotros?», pensó Ruth, mientras su espíritu se elevaba, anticipando el resplandor de la redención que estaba por llegar. El primer destello de luz matutina comenzó a desdibujar las sombras de la noche, revelando un hermoso paisaje de espigas doradas que se mecían suavemente como si celebraran la espera de un nuevo comienzo. Ruth permanecía en la casa de Booz, contemplando la multitud congregada con ansiedad. El aire estaba impregnado de un murmullo expectante mientras todos se preparaban para el desenlace de la búsqueda de redención que había comenzado. «No hay otro como tú, Ruth», dijo Booz, sus palabras resonando con autoridad y gracia. «Hoy trabajaremos juntos a la asamblea, y la promesa del Señor será proclamada ante los oídos de todos». Ruth respiró hondo, sintiendo que su corazón palpitaba al unísono con la comunidad.
Mi esperanza es que este pacto no solo sea para mí y para Noemí, sino para todos los que ansían liberación de su aflicción, respondió, consciente del tributo que debía a su suegra. Booz hizo una señal para que el pueblo se acercara en círculo. Su voz profunda cortó el aire como un eco de antiguas promesas. Es desde este lugar que buscaré al pariente más cercano, aquel que tiene el primer derecho de redención sobre la tierra de Elimelec. La multitud guardó un silencio reverente, expectante ante la inminente revelación. Ruth fijó su mirada en el rostro de Booz, quien reflejaba confianza y un propósito imborrable. Si tan solo pudiera llevar su corazón a la luz del juicio, se preguntaba Ruth, mientras meditaba sobre las palabras de su suegra. La testificación del amor y la lealtad que sentía por Noemí ardía como un fuego sagrado en su interior. ¿Cómo podría esta historia dar un giro que glorifique a nuestro Dios? Booz se dirigió hacia el pariente, quien aguardaba en el umbral de la asamblea. «Ven, amigo mío», lo invitó. «Necesitamos discutir cosas de gran importancia. La herencia de nuestro hermano Elimelec debe ser restaurada. El tiempo ha llegado para que su familia sea redimida». El pariente, un hombre de porte respetable y mirada astuta, respondió: «¿Qué hay en esta herencia que pueda atraerme? ¿No es más bien un peso que una bendición?». Las palabras colisionaron en el aire, generando un murmullo entre el pueblo. Ruth sintió que cada palabra de este pariente era un recordatorio de su propia lucha. Un destello de incertidumbre cubrió su hombro, pero la voz de Booz resplandeció con firmeza. «Escucha», continuó Booz. «Al restaurar la herencia, tendrás el derecho de obtener también a la mujer de Noemí, Ruth, la moabita, en el camino de esta redención». Ruth sintió que el tiempo se detenía. Las miradas del pueblo estaban fijas en el pariente, ansiosos por escuchar su decisión. «Es cierto», concedió el hombre, pensando en la difícil carga que ahora se le presentaba. «El peso sobre mí podría ser mayor de lo que enviso. Este no es un solo asunto de bienes, sino que involucra honra, familia y la voz de Dios». Los ojos de Ruth se llenaron de una luz de expectativa. ¿Será posible que el hilo de la historia se teja en dirección a la redención?, se preguntó, mientras la multitud contenía la respiración, ahogada por la tensión del momento. El pariente vaciló, y en su corazón una lucha invisiblemente mística comenzó a gestarse. «Si el costo implica tomar también a esta mujer», finalmente dijo él, «no puedo comprometerme. Yo rehusaré esta redención». La declaración resonó como un trueno entre la asamblea, mientras Ruth se estremecía al comprender que el camino se había despejado ante ella. «El Redentor ha sido hallado», Booz exclamó. «Hoy yo me haré cargo de la herencia. Tendré a Ruth como esposa. El Señor se ha movido para traer lo que estaba perdido». Aquel declarado pacto comenzó a abrir las puertas de la esperanza y el futuro. Ruth, en medio de sus pensamientos, sentía un susurro sagrado en su corazón. El propósito del Altísimo se revela en los recovecos de las decisiones humanas, reflexionó, reconociendo que había algo más en juego que su redención personal. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban el rostro de la multitud, un nuevo comienzo se perfilaba a la vista. La historia de sufrimiento estaba a punto de transformarse en un relato de milagro. ¿Qué otros secretos tiene el Señor para nosotros en el tejido de sus planes?, se preguntó Ruth, sabiendo que la gloria estaba aún por manifestarse en lo que estaba reservado. La asamblea, colmada de expectación, comenzó a estallar en júbilo pomposo, los rostros iluminados por sonrisas renovadas. El pueblo aclamaba a Booz no solo como un hombre de integridad, sino como el instrumento de Dios para cambiar el destino de Ruth y Noemí. Las palabras de la proclamación del pacto resonaron en cada corazón, y la comunidad se unió en un canto que se alzó al cielo como un incienso agradable.
Ruth, aún sorprendida por la rápida secuencia de los acontecimientos, entrelazó su mirada con la de Noemí, quien con lágrimas de gozo brotando por sus mejillas asentía con fervor. «Oh Señor, tú has provisto, a través de cada tempestad me has llevado al sol brillante de tu promesa», murmuró Noemí en su interior, agradecida por la bondad de Dios que había superado su dolor. «Ahora, ante la multitud, hago un pacto», proclamó Booz con voz firme y solemne, resonando cada palabra. «Que yo, Booz, tomaré a Ruth como mi esposa, para que la casa de Elimelech sea restaurada y la sangre de su linaje no se extinga. Sea conocido que este es un acto realizado por mano de nuestro Dios, quien ha guiado los pasos de esta familia hacia la redención». El pueblo vitoreó, y la atmósfera estaba cargada de reverencia. La historia de Ruth la moabita, quien había dejado su tierra para seguir a Noemí, cobraba un nuevo significado. Al escuchar el amén retumbar entre la gente, Ruth sintió como si cada palabra pronunciada tejiera un nuevo destino para ella, como si la vida misma convergiera en ese único momento. Booz entonces se volvió hacia Ruth, su mirada transmitía una promesa profunda. «Eres un regalo, Ruth, no solo para mí, sino para el mundo. A través de ti, las bendiciones de Dios se verán multiplicadas, y nuestra historia se combinará con el linaje divino». Ante las palabras de Booz, Ruth se sintió conmovida e insegura, una mezcla de gratitud y el peso de una historia aún por escribir. Dejemos recordar las palabras de Proverbios 16:9, continuó Booz mientras su voz resonaba en los corazones de los allí presentes. El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor por alabanza, un eco de adoración que reverberó en el valle. Pero en el pecho de Ruth, una profundidad de anhelo por conocer el propósito de Dios creció. ¿Por qué he sido elegida?, se preguntaba interiormente. Mientras la ceremonia avanzaba, de pronto, una nube oscura cruzó el radiante cielo. Un silencio inesperado descendió sobre la asamblea. Dentro de ella, una voz resonó como un trueno en su corazón. «Esta es solo una revelación parcial de mi plan. En el tiempo que está por venir, se revelarán maravillas que superarán tu entendimiento. Tu redención no solo traerá restauración a tu hogar, Ruth, sino que será un puente hacia el cumplimiento de las promesas de generaciones pasadas». El viento pareció susurrar a través de las espigas doradas, como si anunciara los planes secretos de Dios sobre la historia que se desplegaría. Ruth miró hacia el cielo, sintiendo el peso de la gloria del plan soberano que aún estaba por desvelarse. «Cuán grande es nuestro Dios, que se interesa incluso en los detalles más pequeños de nuestra vida», reflexionó, con la sabiduría de su experiencia presente. Mientras el pueblo comenzaba a restaurar la alegría y la celebración, su corazón permanecía vigilante, anticipando el asombroso regreso del Señor prometido. Mientras ella contemplaba la escena a su alrededor, las palabras de su suegra resurgieron en su mente como un eco de gracia. El amor de Dios se cultiva incluso en los momentos más oscuros. Y así, una nueva pregunta brotó de lo profundo de su ser. ¿Qué camino tomará la redención en la familia de Noemí? ¿Y qué parte deberé jugar en las promesas eternas del Creador? Con ellas, el aire se llenó de un sentido renovado de propósito. Cada ondear de las espigas parecía contar un relato de esperanza, mientras un susurro divino recordaba a Ruth que este sería solo el comienzo de una historia que trascendería generaciones. La brisa matutina acariciaba los campos dorados de Belén, llevando consigo la fragancia de nuevas cosechas y la promesa de un futuro repleto de esperanza. A medida que la celebración de la unión entre Ruth y Booz se extendía por la comunidad, el eco de sus votos resonaba en cada rincón, iluminando la oscuridad del pasado con la luz deslumbrante del presente.
Ruth, con el corazón rebosante de gratitud y asombro, miraba a su nueva familia, mientras sus ojos se encontraban con los de Noemí, quien irradiaba alegría. La nostalgia del sufrimiento había sido sustituida por una palpitante realidad de redención, un renovado testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Qué futuro nos aguarda, Señor?, se preguntó Ruth, aún asombrada por el rumbo que había tomado su vida. En el fondo de su ser algo se agitaba. Las promesas de Dios parecían retumbar en su mente, trayendo consigo la revelación de que su historia era parte de un relato más grande que abarcaba generaciones. ¿Cómo podría su vida, marcada por la pérdida, había sido elegida para jugar un papel tan crucial en los planes del Altísimo? Las celebraciones continuaron, pero en medio de la alegría, algo inusitado comenzó a gestarse en el ambiente de Belén. Un murmullo sutil flotaba en el aire, un susurro que se colaba entre las risas y los cánticos. La gente hablaba de un anuncio importante que se estaba preparando, una noticia que podría impactar no solo a su familia, sino a todo Israel. Mientras tanto, Booz, con su mirada firme y sabia, dirigió la atención de la asamblea hacia el horizonte, donde el sol despuntaba con su luz resplandeciente. Hoy no celebramos simplemente un vínculo entre Ruth y yo, proclamó ante todos, su voz vibrando con el eco de las antiguas promesas, sino el cumplimiento de un plan que el Señor ha tejido desde tiempos remotos. Nuestra unión es un símbolo de esperanza, de redención, no solo para nosotros, sino para un pueblo que anhela liberación. Aquellas palabras resonaron profundamente en el corazón de los presentes. La multitud, inicialmente desconcertada por la unión de Ruth, ahora sentía un nuevo impulso de fe. El peso del pasado se desvanecía, mientras el futuro brillaba ante ellos como un faro. Las espigas de la cosecha parecían estremecerse en respuesta a la proclamación de Booz, como si la misma tierra reconociera el impacto de lo que se había gestado con amor y fidelidad. Sin embargo, en la calma que siguió a la proclamación, un cambio inesperado sobrevino. Una figura emergió entre la multitud, su expresión tensa y su porte digno. Era el pariente más cercano, el que había inicialmente rechazado la posibilidad de redención. Con voz firme comenzó a hablar. Vos, tu integridad y el deseo de rectitud son evidentes, pero he recibido un mensaje divino que me ha llevado a reconsiderar mi decisión. El Señor me ha guiado a confesar que el tiempo de redención no se limitó a nuestra comprensión humana. ¿Podría haber un camino que aún no hemos explorado? Las palabras del pariente, inesperadas y colmadas de significado, hicieron que los corazones de todos se detuvieran en un palpable silencio. Ruth sintió una mezcla de temor y esperanza, mientras una corriente de emoción comenzaba a establecer su rumbo resonante en el corazón del pueblo. ¿Qué significa esto?, se preguntó, su mirada fija en Booz, quien también se veía sorprendido. El pariente continuó. He visto cómo esta unión, este acto de redención, ha resonado en la comunidad, y aunque mi destino parecía sellado, he sentido el llamado de Dios para actuar. Te ofrezco mi pacto, Booz, y mi deseo es que el legado de Elimelech no solo sea restaurado, sino que florezca más allá de nuestro entendimiento. Las murmullos se convirtieron en vítores entre la multitud, mientras la incredulidad se transformaba en celebración. La idea de un segundo redentor significaba que el linaje de Ruth y Booz sería aún más glorioso, un símbolo de redención que demostraría la fidelidad de Dios no solo en la vida de una familia, sino a través de toda una nación. ¿Es posible?, pensó Ruth, sintiendo un estremecimiento en su interior. Las palabras de su suegra resonaban en su corazón, retumbando con la certeza de que la redención no era una historia de un solo acto, sino un continuo despliegue del amor y la gracia de Dios. Las decisiones se acumulaban y el cielo parecía abrirse, revelando un destino divino que sus corazones estaban ansiosos de explorar. Mientras el pueblo celebraba el nuevo pacto, Ruth y Booz compartieron una mirada cargada de un profundo significado.
Sabían que su historia estaba aún por escribirse, y que la verdad del amor redentor se manifestaría de maneras que aún no podían imaginar. En los ojos de Booz, Ruth vio no solo la expectativa de un futuro brillante, sino también la solemnidad de la responsabilidad que venía con la redención. ¿Qué planes celestiales estaban por revelarse a través de ellos? La luz del sol brillaba intensamente mientras la alegría se desbordaba, y junto con ello un aire de misterio permanecía en la atmósfera, presagiando que las maravillas del propósito divino estaban a punto de ser reveladas. La redención de Dios había comenzado, y lo que no sabían era que las historias de Ruth y Booz también estaban íntimamente entrelazadas con el linaje que daría paso al Reina de Reyes, un misterio que Dios en su soberanía estaba por desvelar a su debido tiempo.